Aquí seguimos en Ponte en Acción en Negocios Televisión. En los últimos días han aparecido multitud de informes comparativos de fenómenos parecidos, inducidos por la hiperinflación, pero ninguna crisis es igual a otra y esta tampoco lo va a ser. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que ni teniendo una bola de cristal sabríamos muy bien cómo jugar esta partida. Hay que tener siempre un plan para momentos en los que el mercado cae, pero también hay que tener un plan para cuando el mercado empieza a recuperarse, que lo hará. Suena bien, pero pocos saben hacerlo. Vamos a ver cómo lo hacen. Entre otras cosas, hoy nuestros próximos invitados, Juan Ramón Caridad, es Managing Director de la gestora GAM. Hola Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Y Hernán Cortés, gestor de Olea Gestión. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, buenas tardes. Oye, lo primero de todo, Juan Ramón, estamos pendientes de que se confirme ya esa dimisión anunciada por el primer ministro británico, Boris Johnson. ¿Qué os ha parecido un poco? ¿Hasta dónde ha apurado Boris Johnson antes de dejar el cargo? Si es que finalmente lo hace, como previsiblemente así va a ser. Bueno, yo creo que esta parte del ADN del político es alargar todo lo que se puede y en ese sentido, bueno, pues no le faltan motivos. Ya digo, en estos tiempos yo creo que lo trascendente, casi más que quién está al frente del gobierno, es lo que hace o deja de hacer el que está bajo la responsabilidad, en este caso del Banco de Inglaterra y del balance del mismo. Y lo que ocurre en política nos afecta en el día a día, pero en lo que son términos financieros, que es en lo que podemos aportar algo más, no es irrelevante, pero no es lo más trascendente. Hernán. Bueno, está claro que el amor a la poltrona no es patrimonio solo de los españoles, ¿no? Yo creo que es mejor que dimitan porque el tener un primer ministro cuestionado creo que no es bueno ni para Inglaterra, ni para el Partido Conservador, ni incluso para Boris Johnson. Yo creo que por dignidad ya lo tiene que hacer. Desde un punto de vista operativo, financiero, pues hombre, se necesita que haya alguien con una capacidad de consenso mucho mayor para poder tomar las medidas que tiempos convulsos como estos hacen necesarias. Entonces, me parece muy sana la decisión. Hablemos también del resto del mercado. Momento del mercado. Juan Ramón, llevamos unos cuantos días de alivio en el mercado. No sé si os fiáis. ¿Por qué creéis que ha dejado de caer el mercado? Hombre, tampoco pues, se puede estar todos los días cayendo, ¿no? Teníamos una semana con pocas referencias y es verdad que el castigo que se ha sufrido hasta ahora, pero depende de dónde mire uno. O sea, cuando nos fijamos en el comportamiento del bono alemán a 10 años, que vuelva a estar en el entorno de 1,30, el mensaje es clarísimo y está habiendo movimiento. El fortalecimiento del dólar también ahora ya a niveles de 1,02, ya cada vez más cerquita de la paridad, y se empiezan a oír voces de vuelta al 0,95, pues al final es un indicador de cómo para Estados Unidos lo útil que es tener un dólar fuerte para importar deflación o para tener al menos una herramienta que permita importar de manera más barata y controlar algo los precios. Y todos los comentarios que hemos visto por la parte de Powell y de las últimas minutas de la Fed dejan entrever que la inflación, el término ha sido o podría estar más enraizada en el ciclo económico y por lo tanto sí, es una calma tensa en mitad de la batalla lo que estamos viviendo en los mercados. Hernán. Bueno, yo la verdad es que lo del dólar no deja de sorprenderme porque, en mi opinión, el dólar a estos niveles no tiene amigos. O sea, la Reserva Federal, en principio, las materias primas energéticas, bueno, todas las materias primas se cotizan en dólares, con lo que a él ese factor no le influye. Y en cambio, sí le influye tener un dólar tan apreciado, le afecta al crecimiento, que es hoy en estos momentos un recurso escaso y no lo era a primeros de año, que cuando pensábamos que íbamos a crecer al 4%. Entonces, teniendo en cuenta el dato del PIB del primer trimestre americano, que fue negativo por culpa del sector exterior, yo no creo que la Reserva Federal esté nada contenta con este tipo de cambio del 1,02, porque en inflación, como ya decía antes, no le afecta demasiado, ya que
todas las materias primas, tanto energéticas como no, están basadas en su divisa. Y en cambio él está, detrayendo crecimiento. Sin embargo, o también en el caso del Banco Central Europeo tampoco está contento, porque yo creo que la divisa tan debilitada no le va a aportar tampoco mucho más crecimiento por el sector exterior, y en cambio tener la divisa tan debilitada le está provocando una inflación bastante fuerte en todo lo que toca a materias primas y especialmente a las energéticas, ¿no? Entonces, me parece que el nivel de confort de los bancos centrales, de ambos bancos centrales, está bastante lejos del 1,01 y pico que está actualmente, y yo lo veo más a niveles de 1,10. Pero bueno, el caso es que el mercado al final pues es soberano y se lleva los precios a donde la oferta y la demanda marca, ¿no? Pero la Reserva Federal suele tener el tipo de cambio a medio plazo. En el corto plazo es posible que no, pero en medio plazo siempre suele tenerlo en el nivel que a ellos les interesa. Por eso, tener una posición corta de dólares a estos niveles, pues me parece aconsejable, teniendo en cuenta que tienes la misma posición que desea la FED y el Banco Central Europeo, ¿no? En principio, centrándonos exclusivamente en lo que son mercados financieros, la depreciación del euro debería favorecer a las bolsas europeas, las abarata, las hace más baratas, más atractivas, ¿no? Sí, pero no, se encarece la factura de materia prima y ahora mismo la inflación es el gran coco. O sea, a ambos lados del Atlántico se pone de manifiesto que los datos de inflación, a pesar de entrar en un periodo estacional donde deberíamos de tener ciertos alivios, no se están controlando. Y tanto en Estados Unidos, que la prioridad empieza a ser claramente por parte de republicanos, de demócratas, del Congreso, con el dólar, sin el dólar, la prioridad es no meternos en octubre y noviembre con unos niveles de inflación por encima del 7, del 8%, porque eso podría llevar a la FED a subir tipos de interés mucho más allá de lo que nos podríamos pensar y ser mucho más doloroso. Para Europa es todavía un problema más delicado, porque tenemos que elegir o el Banco Central Europeo se enfrenta a un reto. Si el euro se debilita mucho, es verdad que exportamos más, pero importamos más inflación. Si importamos más inflación, tenemos que ponernos ante la tesitura de subimos tipos de interés, con lo que eso implicaría de más ralentización o más dudas sobre el crecimiento, o no lo hacemos y seguimos teniendo un problema de inflación que nos afecta muchísimo a los déficits fiscales y a todo un continente con una población muy envejecida. Y ese dilema o esa dicotomía es por la que un euro débil es especialmente peligroso para Europa, porque es especialmente ahora mismo sensible no tanto exportar, que por supuesto bienvenido sea, pero sobre todo que dejemos de tener una inflación que está presionando tanto políticamente, y subir tipos de interés puede no ser tan clara opción por todo lo que está hablando ahora de manera elegante el BCE con lo de medidas de antifragmentación, que no es más que controlar la prima de riesgo de toda la vida, pero ahora es un poco más importante porque mucha de la financiación de los gobiernos está en el largo plazo, está en los tramos más largos de la curva, y por lo tanto lo que haga o deje de hacer los 10 años de muchos países son más sensibles que incluso en la crisis crediticia. Así que euro débil es más inflación, factura energética más cara, y si empezamos a tener problemas de suministros de gas, el petróleo sigue con la oferta rígida y las materias primas agrícolas no se desbloquean del norte de Europa, pues todos sabemos que la inflación y los precios que tanto daño están haciendo van a ser más persistentes de lo que nos gustaría. Ya pocos días para la reunión del Banco Central Europeo. Se ha ido especulando mucho estos días sobre la posibilidad de que esa primera subida de tipos de interés fuese de 50 puntos básicos para lanzar un mensaje contundente al mercado, pero por los comentarios también de algunos miembros del BCE, sobre todo los más dovish, pensamos que esa subida puede ser tan solo de 25 puntos básicos, que se podría quedar un poco corta en este escenario de hiperinflación. Hernán. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que
no me sorprendería nada los 50 puntos básicos. Están parcialmente descontados en los futuros, no están 100% descontados, pero sí están parcialmente. O sea que el mercado tampoco reaccionaría mal ni con sorpresa ante una subida de 50 puntos básicos. Yo creo que teniendo en cuenta la carrerilla ya que nos lleva el dólar, en cuanto a subida de tipos, probablemente sería aconsejable empezar a ajustar los tipos con más rapidez. O sea, es que si no, si empezamos a 0,25, pues no vamos a acabar nunca, yo creo. Entonces yo creo que como es obvio y palmario el que con una inflación del 8 no puedes tener los tipos en el menos 0,50, pues a mí me parecería aconsejable que se abandone los tipos negativos, que no tienen ya ningún sentido, y suba 50 puntos básicos, la verdad. En principio, lo que más importante me parece lo que va a pasar después, ¿eh? O sea, ahora sean 25, 50, en septiembre en vez de 25, 50, 50 ahora. Bueno, lo importante es hasta dónde van a llegar los tipos de interés. Y entonces, ahí es muy complicado. O sea, la prioridad ya, tanto en Europa como en Estados Unidos, ya está puesta en la inflación, como comentaba antes Juanra, y no es la prioridad el crecimiento en este momento. Entonces, yo creo que yo personalmente pensaría que lo más probable es que suban 50 puntos básicos. ¿Cuál es tu apuesta, Juanra? Sí, no puedo estar más de acuerdo con Hernán. Yo creo que, a ver cómo explico de manera sencilla, el que suba o no suba 50 puntos básicos en los tramos cortos de la curva ahora no son el problema. Ahora, mientras tengamos los tramos largos en un entorno tan bajo y tan con tufillo recesivo, al final perfectamente se pueden y se deberían subir 50 puntos básicos los tipos de interés. Lo que es el gran problema que tiene el Banco Central Europeo es cómo vamos a afrontar esa discusión entre Lindner y todas las autoridades francesas sobre vamos a ir a una mayor integración fiscal, vamos a unirnos de verdad para que el euro pueda empezar a ser una moneda de referencia, o vamos a seguir con una Europa más heterogénea. Eso es uno de los temas que tienen que discutir y que es un importante marrón para la próxima reunión del Banco Central Europeo, que por supuesto será también referencia a finales de agosto cuando venga el Jackson Hole. Pero a día de hoy, subir 50 puntos básicos es lo normal, es lo razonable y es lo previsible. No afectaría tantísimo. Ya se ha quedado muy claro que mientras la curva esté invertida, la financiación de empresas y gobiernos no depende tanto de los cortos, y probablemente se pudiera acompañar de un QE green, o sea, algún tipo de estímulo con el objetivo de cumplir los compromisos de emisiones cero para 2050, que en el fondo es un estímulo soterrado o elegante a determinadas partes de la economía, mientras que subimos tipos de interés, porque no nos olvidemos, tenemos un problema de represión financiera. Cuando uno ve cómo están los tipos de interés y le resta la inflación, se da cuenta de la pérdida de poder adquisitivo galopante. Y es que hasta incluso a 10 años, o sea, para la próxima década, las expectativas de inflación, que no están muy descontroladas a 10 años, siguen estando muy por encima de dónde están los tipos de interés. Y eso a día de hoy, como muy bien decía Hernán, es que no tiene un pase, es que no es razonable que se siga perdiendo poder adquisitivo, que los ahorradores sigan perdiendo y pagando los platos rotos, y además no está sirviendo para generar estímulos, sino para crear más represión financiera. Así que si no lo hacen sería una pena. 50 puntos básicos sí, si hay que hacer algo más, hagamos un QE green si hace falta para estimularlo de manera elegante, pero sin lugar a duda hay que empezar a replegar velas, porque el diferencial de tipos de interés con Estados Unidos no se nos puede ir tan de madre, o la factura energética y la debilidad del euro va a ser un problemón. Más allá de cómo nos afecta a todos nosotros como europeos, las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo, la gran pregunta, la gran incógnita, lo que se preguntan todos los inversores de cualquier rincón del mundo, en Japón, en Johannesburgo, en Kansas, es ¿hasta dónde va a llegar la FED? ¿Hasta dónde va a llegar la FED, Juanra? Creo que tampoco es algo que evidentemente nadie tiene claro. Ayer mismo se publicaron las actas de la FED, reiteró su compromiso con subir los tipos hasta donde sea necesario para tener bajo control la inflación, pero ya vimos también cuál fue un poco la reacción del mercado americano. Subidas, y hoy tenemos también subidas en Europa. No sé si es que
nadie termina de creerse que va a llegar tan lejos, claro, porque todo el mundo sabe que llegar demasiado lejos puedes provocar también un gran accidente. En cuanto a hasta dónde puede llegar o qué va a hacer la Fed en tipos de interés, es que no lo pueden decir más claro. O sea, ahora mismo todos tenemos en la cabeza que el nivel neutral de tipos de interés es 3,75 4, pero tampoco sería descabellado que se vayan mucho más allá de ese nivel y sobre todo que lo hagan rápido para poder tener cambio de ritmo cuando llegue esa ralentización que tarde o temprano llegará. Y además es sano que lo hagan, sobre todo en un entorno donde China vuelve a normalizar, se van un poco flexibilizando los cuellos de botella que tanto han lastrado los temas de suministro, y en ese sentido yo creo que hay que estar preparados. Vengo de Estados Unidos recientemente y si hay algo que se respira en Nueva York, pero especialmente en Miami, en republicanos y en demócratas, es que la inflación tan alta genera un destrozo a la administración Biden en su capacidad de ser reelegido. Social y políticamente es inaceptable, tengas el color que tengas, y por eso hay que estar preparado para que sí, aunque no sirve de gran cosa porque no es una inflación de oferta, sino es más una inflación, no es una inflación de demanda, sino de oferta. Sí, todo sí, pero hay que prepararse para que la Fed sea muy agresiva en tipos de interés y lo que haga falta. Va a ser un whatever it takes, believe me, pero esta vez en vez de dar, en replegar. Hernán, ¿hasta dónde va a llegar la Fed? Bueno, ¿hasta dónde crees que llegará? Lo que me gustaría es comentar un dato que he estado escudriñando días pasados, porque estamos todos a punto de cortarnos las venas con los niveles de inflación actuales, ¿no? Y bueno, yo quería relativizar un poco el problema, no quitarle toda su importancia, pero mirando las cosas con una perspectiva de medio-largo plazo, he mirado cuál ha sido la inflación media en Europa en los últimos 10 años, contando el repunte actual, y sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, me ha salido un dato por debajo del objetivo del Banco Central Europeo. O sea, la inflación media en los últimos 10 años en la zona euro ha sido del 1,64. O sea, bueno, bastante por debajo del 2% del objetivo del Banco Central Europeo. Y en Estados Unidos, ligeramente por encima del 2% del objetivo del Banco de la Reserva Federal. Entonces, dicho esto, ¿qué quiero decir? Pues que hemos tenido 10 años de inflaciones bajísimas, incluso casi deflación en Europa. Entonces, bueno, que también es normal que después de 10 años de contención de precios, la predisposición de todo el sector empresarial es a subir los precios. O sea, entonces, si nos planteamos el tema como una inflación media de medio plazo, tal y como también Powell en su momento comentó, no en plazos tan largos, él hablaba más de 3 años, pero lo que quiero decir es que sí, que hay que estar preparado y priorizar adecuadamente este problema, porque no es un problema baladí. La transmisión de estas inflaciones tan altas, los efectos de segunda vuelta en la economía, es un tema muy importante a controlar. O sea, todos estos temas de pactos de rentas que se están hablando ahora actualmente en España son fundamentales. En Europa la subyacente, la verdad es que está bastante contenida. El otro día el dato que se publicó incluso bajó del 3,8 al 3,7. Parece que estos efectos de segunda vuelta están siendo bastante moderados en Europa, no tanto en Estados Unidos, de un 6,5, pero que si bien hay que priorizar este problema como grave y que hay que poner toda la munición necesaria, entiendo que para los pactos de rentas debería ser importante mirar este dato que estoy comentando. O sea, es decir, es que en los últimos 10 años probablemente se ha estado ganando poder adquisitivo en las negociaciones salariales. Pues mira, pues este año en principio toca perder parte de ese poder adquisitivo ganado, y vamos a ver si realmente esto es un efecto transitorio, porque claro, en Estados Unidos no, pero en Europa la inflación por vía energía
O sea, la diferencia entre subyacente y índice general es de más de 4 puntos, que no es el caso en Estados Unidos. O sea, que a nosotros los alimentos frescos y principalmente energía nos ha provocado más de 4 puntos de inflación. Si eso se corrige, y yo confío y creo que tampoco está tan lejos el que se pueda anunciar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania y que eso conlleve a un acuerdo, que sería lo que tendría que haber pasado hace mucho tiempo, pero bueno, es que entonces podemos ver petróleo y gas a precios muy por debajo de los actuales y las inflaciones sustancialmente más bajas. Entonces, este proceso de ajuste tan violento pues se hace mucho más manejable para los bancos centrales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona todo, pero sí me parecía interesante aportar el dato de la inflación media de los últimos 10 años porque creo que es relevante para no cortarnos las venas todos, ¿no? Y saber las famosas presiones deflacionistas que hemos visto y hemos padecido también durante muchísimos años. Pero ya que has nombrado, por ejemplo, otros dos asuntos vitales, el petróleo, Rusia, hablemos precisamente de eso, de segundas, terceras derivadas, por ejemplo, de crisis energéticas en Europa, la taxonomía aprobada ayer en el Parlamento Europeo para pues calificar de energías verdes también al gas y la energía nuclear, y por supuesto también está ese llamativo anuncio que ha hecho también el gobierno francés de anunciar la nacionalización 100% EDF será pública, claro, dentro de un plan estratégico que comprende pues construir más centrales nucleares o alargar la vida de las centrales nucleares en Francia. Es un poco un totum revolutum, crisis energética, petróleo, Rusia, taxonomía verde, EDF, pero bueno, ¿por dónde querrías tú arrancar este tema, Juanra? Yo creo que hay que hablar de escenarios, pero hace bien von der Leyen y la Unión Europea en dar un mensaje de prepararse para un shock potencial, que no es el escenario central en coste de materias primas. Y es que el Nord Stream, todo el oleoducto, a lo mejor lo cerramos ahora para reformas en julio, ya no se vuelve a abrir y no tenemos gas ruso. Y en ese sentido, dar cierta flexibilidad o pragmatismo a la taxonomía en cuanto a energías nucleares o gas a día de hoy es un bien necesario. No es lo más deseado por el tema de clima, pero sí socialmente, que también es parte de la sostenibilidad ESG, otro pilar fundamental. Voy a exagerar un poco, pero con un petróleo, con una oferta tan rígida, ¿podríamos ver un petróleo a $200 en los próximos 2 o 3 años? Sí. Con unos problemas de suministro de grano y siendo el gran granero de Europa, Ucrania y Rusia, y encima teniendo muy malas cosechas en el resto de Europa, ¿podemos tener un problema de precios de materia prima agrícola? Por supuesto que también. Y con Rusia volviendo a abrir gas, saliendo del COVID y volviendo a reactivar un poco su sistema productivo, pues los litios, paladios, platinos y compañía tampoco es que vayan a sobrar en el planeta Tierra, y por lo tanto yo creo que el tema de materias primas ahora es un tema fundamental. Hay que aceptar que con lo que está ocurriendo en el mundo, el perder la conexión o la buena vecindad con Rusia es un riesgo, y es un riesgo de cola importante, y hay que tenerlo en mente y prepararse para ello, y en todo lo que sea garantizarse suministro, flexibilizar taxonomía dentro de un orden o buscar esos objetivos de cambio climático de una manera más pragmática, pues es parte de los deberes, de los ejercicios que tenemos que afrontar si queremos mirar un poco a los próximos 10 años con sentido común y con la cabeza y no solo con el corazón. Hernán. Bueno, yo lo que respecta a la energía nuclear, no puedo estar más de acuerdo en que debe ser considerada como una energía limpia, porque aquí el objetivo es no provocar emisiones de CO2, y con la energía nuclear las emisiones de CO2 son 0,0, o sea, como la cerveza, igual. Otra cosa es
que hay que guardar esos residuos nucleares. ¿Cómo los guardamos? Lo hacemos con seguridad. Bueno, yo creo que nuestro primer problema es solucionar el tema del CO2, cambios climáticos y todo este tema. La energía nuclear lo soluciona. Tenemos un segundo problema, o sea, un problema solucionado, pero estamos generando uno, que es el de los residuos y la seguridad. El tema de la seguridad, visto lo visto, después de unos 70 años o por ahí, o 60 años de funcionamiento de las energías nucleares en todo el mundo, pues relevantes solo hemos tenido 2 accidentes. Entonces, bueno, yo creo que hemos aprendido bastante de ellos. El de Chernóbil era, buena parte era un mantenimiento un poco defectuoso, aparte de errores humanos entre medias. Y el de Fukushima, pues que pues en un país donde hay maremotos, pues no puedes poner una central nuclear al borde del mar, ¿no? Entonces, bueno, con lo que se ha aprendido, lo que se ha evolucionado en tecnología, que es muchísimo, y luego lo que sí no ha dado ningún problema es en los cementerios nucleares, que bueno, concretamente el español yo lo conocí, el Cabril, en Córdoba. Pues bueno, pues eso es, perforas una montaña, metes ahí en hormigón, con no sé cuántas capas de hormigón, los residuos nucleares, cierras aquello que está perfectamente aislado, y bueno, pues dentro de 100 años, cuando se ha ido el residuo nuclear, pues lo abrirás, o no lo abrirás nunca, porque ¿para qué lo vas a abrir? El caso es que es una energía, yo creo que muy razonable, que del momento por lo menos nos la planteemos, porque nos soluciona nuestro problema más inminente. En la medida que los autos eléctricos empiecen a funcionar, pues tendremos energía eléctrica nuclear y dependeremos mucho menos del combustible fósil, como es la gasolina, ¿no? y el gasoil. Entonces, yo creo que esas alternativas están muy bien. Y luego, con respecto a lo de Francia, pues me hace gracia, la verdad, porque es que los franceses, las normas europeas se las hacen totalmente a la medida, ¿no? Todos los demás hemos privatizado todas las empresas, y aquí siguen teniendo el 85% de Electricité de France. Luego, para que la gente lo sepa, a Electricité de France le prohíbe subir los precios, de forma que indirectamente le enchufa un puerro de unas pérdidas previstas para este año, que lo acabo de mirar ahora, de 11.000 millones. Entonces, como es inaceptable que el gobierno le implique a una empresa cotizada donde hay terceros involucrados, pues entonces cogen y la privatizan, ¿no? Y bueno, y a todo esto, Macron, recuerdo en las elecciones presidenciales sacando pecho de que la inflación en Francia era más baja que en España o en otros países europeos. Hombre, desde luego, si a la empresa monopolística de eléctrica le obligas a vender los precios generándole unas pérdidas de 10.000 millones, pues claro que no sube la inflación, pero hombre, no se trata de eso. El resto de Europa no estamos haciendo lo que está haciendo Francia, y el resto de Europa tenemos la inflación más alta, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad me parece poco ortodoxo estos cambios que se están haciendo, muy a la medida de los gobiernos y los intereses de cada momento. O sea, a mitad de partida no puedes estar cambiando las reglas, y las reglas o son para todos iguales, o esto no es un entorno de competencia equilibrado, ¿no? en Europa. En fin, bueno, que no me parece muy bien, como está claro que por lo que he dicho... Muy bien has demostrado. Más pronto que tarde entiendo también que el debate estará aquí en España también sobre la mesa. Hernán Cortés, gestor de Olea Gestión, Juan Ramón Caridad, Mareñinda, director de GAM. Es un placer como siempre. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros, os mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.
Hasta luego. 12 y 48 minutos de la tarde, seguimos a la espera de que comparezca el todavía Premier británico Boris Johnson. En principio, según cuentan los medios británicos, empezando por la BBC, va a presentar su dimisión. Lo que pasa es que tampoco es tan fácil que un presidente, un primer ministro en este caso, abandone así como así el gobierno y se marche de vacaciones. Habrá que nombrar un gobierno de transición, una gestora, incluso el propio Boris Johnson podría seguir durante los próximos meses, siendo eso sí controlado por una gestora. Aquí tenemos programación especial en Negocios Televisión. Empezaremos en cuanto se abran las puertas del número 10 de Downing Street. Mientras tanto, nosotros continuamos, hacemos una breve pausa. Todavía nos queda mirar los gráficos. Días de trading hoy con José Lizán de Reto Magnum SICAP y con Carlos Aguirre de eBroker hasta ahora.